Y ahora Margarita Stolbizer, que hoy ha estrenado su candidatura presidencial. Margarita, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Contenta, ¿no? Por favor, un gusto. Y porque además lo veníamos diciendo, ocupa un lugar que lamentablemente UNER al desertar dejó vacante, un amplio espacio que ha quedado vacante y que usted viene a recoger realmente con, bueno, logra de muchos sectores una buena imagen, Margarita Stolbizer, hoy por hoy, ¿no? Sí, yo estoy convencida que existe una vacancia grande hoy en el escenario político, sobre todo porque los candidatos que aparecen más instalados están ubicados en un rincón de la pantalla, con una propuesta demasiado parecida entre ellos todos, y hasta el otro extremo, donde está Altamira, la vacancia es muy, pero muy grande. Digamos, esa franja que se habla directamente del centro-izquierda está vacante hoy. Claro, está claramente vacante. Nosotros hemos presentado una propuesta basada en dos ejes, que son la igualdad y la decencia. Esto quiere decir la democracia como garantía de los derechos sociales y la ética como parte de la política. Y lo que llama la atención es que estas dos cuestiones no están en el discurso de ningún candidato. Ninguno de los candidatos, todos hablan del buen clima de negocios, de la cuestión de la seguridad, pero la verdad no hablan de esto. Y a veces yo, frente al discurso de la seguridad, lo que digo es que el día que dejen de robar los de arriba va a ser más fácil combatir el robo de los de abajo. ¿Y qué objetivo, digamos, se fija como para salir, justamente usted lo acaba de decir, tres candidatos que están muy bien instalados o que por allí mediáticamente con algunos intereses se los quiere instalar? ¿Cuál es la propuesta superadora? Porque bueno, usted va a recoger el apoyo del socialismo, que es fuerte, ¿no? Sectores del radicalismo que están desencantados por allí. Hay, digamos, un piso en términos de votos bastante alto, porque yo he tenido en la provincia de Buenos Aires arriba de 1,5 millones de votos y estoy convencida que eso vamos a mantener y posiblemente a subir. Hay 700.000 votos del socialismo en Santa Fe y también nos está yendo muy bien en el resto del país. Y yo creo que la expectativa nuestra se basa sobre todo en poder sacar un poco de todos esos lados. No es solamente lo que nosotros representamos, los partidos que estamos dentro de este espacio progresista, porque hoy, entre otras cosas, el kirchnerismo pierde mucha cantidad de votos. No es casual esto, la presidenta ganó en la última elección presidencial con el 54% de los votos, pero también lo hizo sobre una memoria que recordaba a Néstor Kirchner bajando el cuadrito de Videla, y hoy terminan con Milani como jefe del ejército sospechado de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, digamos que hay un espacio para crecer, no solamente desde el radicalismo, sino también que hay un espacio desde el propio kirchnerismo que nos va a permitir a nosotros tener una propuesta muy clara en términos de identidad política. Nuestras ideas, nuestras propuestas están bien diferenciadas de la que presentan cualquiera de los otros candidatos. Es decir, usted no viene a ser, como han planteado algún sector, candidato anti-peronismo, por ejemplo. No, por supuesto, porque además me parece que uno tiene que mirar hacia adelante. Yo lo decía hoy en nuestra presentación, nosotros sentimos que somos un poco herederos de un proceso histórico en el cual nosotros reconocemos desde Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, las grandes luchas populares que fue la reforma universitaria, Forja, Eva Perón, Ilia, Alfonsín también. Todo eso realmente fue lo que sostuvo esa idea del ascenso social. Recién se decía respecto a lo de Pastorutti, el sueño de los padres que era que los hijos nos superen. ¿Cómo se lograba eso que era el ascenso y la movilidad social? Con la educación y con el trabajo. Cuando los chicos van a la escuela, llegan a la universidad, pueden ir incorporando una cuestión de conocimientos que les permite llegar a un trabajo bien calificado. Ese es el sueño de todo padre. Así es como funciona además el país, porque la educación y el trabajo son dos pilares centrales, no solo para resolver las cuestiones individuales o familiares, sino que el país se sostiene en la educación y el trabajo, ¿no? Recién estábamos hablando de este tema y vamos ahora a hablar de otro tema. Bueno, Berco tendrá algunas preguntas del tema económico, pero estábamos aquí hablando y debatiendo sobre el tema de la salada. Vi que recién se saludaron, la fueron a saludar, sí, seguramente habrá estado recorriendo. Sí. ¿Qué pasa ahí, digo? ¿Eso es el reino de la ilegalidad, como muchos dicen, es el reino de la truchada? ¿Hay que darle un formalismo a mucho trabajo informal necesario? En realidad yo creo que uno tiene que remontarse un poco a cuáles son las cuestiones que nos vienen pasando en la Argentina desde hace tiempo. La Argentina ha atravesado varias crisis económicas que nos han llevado, si uno mira, hace 40 años atrás la Argentina tenía un 10% de trabajo informal nada más, un 3% de desocupación. Sinceramente teníamos números que nos ponían en un lugar de privilegio. En estos 40 años han ocurrido muchas crisis económicas con fuerte impacto social que sobre todo desestructuraron los tres grandes ámbitos
elementos donde se vertebra la vida social y la convivencia, que son la familia, la escuela y el mundo del trabajo. Ahí es donde impactó sobre todo brutalmente, y hoy tenemos un tercio de los trabajadores que no tienen siquiera un salario que se actualice de acuerdo a la inflación. No tienen ni ellos ni su familia obra social, jubilación, vacaciones, y la característica de nuestro mercado de trabajo es la informalidad. Tenemos casi la mitad de la población hoy en situación de extrema precariedad. Entonces hay que apuntar a esas cuestiones. Me parece que no sirve tener una visión de detectivesca o digamos de culpar a la gente, sino que realmente hay que hacernos cargo de la situación que tenemos. Cómo se recupera un mercado de trabajo basado en la legalidad, porque hay que entender que la legalidad no hay que mirarla solo desde la capacidad de recaudación que esto le brinda al Estado. La protección del trabajador, la formalidad del trabajador, es lo que le da al trabajador los beneficios y los derechos sociales que la propia Constitución le dice que tiene, que son las vacaciones, el acceso a la jubilación, el derecho a estar sindicalizado. Y yo siento que el gran desafío que tiene nuestro tiempo es eso. Nosotros vamos a cumplir 3 generaciones de chicos que no tienen memoria siquiera de un trabajo formal en muchos lugares, ¿no? Margarita, ahora, la solución a los problemas que evidentemente encontró el rumbo de la economía argentina desde 2011 hasta ahora puede ser para un lado o para el otro. Y en muchos casos las propuestas progresistas, como la Alianza en su momento, terminaron llevando a caballo al Ministerio de Economía. ¿Se puede combatir la inflación sin caer en esas recetas, la inflación actual? Pero sin ninguna duda. Ahora, a mí me da la impresión que a veces la cuestión de la inflación se trata también de manera muy superficial. Primero, lo importante sería tratarla, ¿no? Porque el gran problema que tiene nuestro país es que no tiene estadísticas, parece que ya no importan. A mí, sinceramente, me escandaliza un ministro de Economía que dice no sabemos cuántos son los pobres. La verdad, ¿sabe cuánto vale el dólar? No cuántos pobres hay. Esa es una forma también de esconder la pobreza y no hacerse cargo, que es lo más grave. Entonces, me parece que hay que recuperar las estadísticas para la Argentina. Bueno, se puede diseñar una política pública si uno no tiene estadísticas. Ahora, para eso hay que tener decisión política. Hay que tener una política monetaria, hay que hacer acuerdos, por supuesto, hay que tener un Consejo Económico Social donde uno siente a todos los actores para articular una política. Ahora, la forma más eficaz de combatir la inflación y en relación al empleo es un país que crezca, que produzca, que genere empleo, obviamente. Para eso hacen falta inversiones. ¿Qué es lo que se necesita para que vengan inversiones? Una política fiscal que no persiga al que produce, no castiga al que produce o al que consume, sino que le diga, bueno, no te saco para que puedas producir y generar trabajo. Ahí vamos yendo más al grano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hay que bajarles impuestos a quiénes? No, es que justamente ese me parece que es la respuesta muy demagógica que tenemos hoy en la boca de todos los candidatos. Uno quiere bajar un impuesto, el otro el otro. Macri dice que el cepo lo baja el 11, claro, eso es pura Massa dice que el 1 de enero saca el impuesto a las ganancias. Una de las cuestiones que nosotros planteamos no solamente ahora, desde hace muchos años, yo lo tengo en el Congreso planteado, hay que discutir una reforma estructural a nuestro sistema impositivo. Nuestro sistema impositivo es injusto, regresivo, enmarañado, con dobles o triples imposiciones. Hay que tener menos impuestos, más eficientemente cobrados. Ahora, este es un país donde no paga más el que más gana o el que más tiene. Los impuestos sobre los que más se recaudan son los de fácil recaudación. Entonces, ¿qué hacemos? El IVA que pagan igual los pobres y los ricos, por ejemplo. Sí, que es brutalmente injusto. Esa es una cuestión central. Y sobre mucho alimento. Claro, ¿no? porque después se discute mucho cómo distribuir riqueza. La verdad es que uno no puede discutir cómo reparte si antes no discutió cómo hace más justa y más equitativa la recaudación. Y ahí es donde tenemos los desfasajes más grandes en realidad, porque somos un país donde la especulación financiera no paga impuestos. Usted bajaría, ¿no?, el IVA, por ejemplo, y subiría los impuestos sobre ¿quién? Eso debería ser sin ninguna duda el objetivo central. Ahora, no es bueno que la propuesta de un candidato a presidente sea bajar impuestos. Yo aprecio las economías de los países con gobierno socialdemócrata donde la gente paga mucho impuesto, pero después no tiene que pagar la salud privada, la seguridad privada, la educación nosotros privada. pasamos de la presión tributaria promedio de Latinoamérica a la presión tributaria del país de la OCDE. Con la responsabilidad de decir, bajemos todos los impuestos. No, la verdad es que hay impuestos que son muy malos, sí. Ahora, vayamos a una reforma impositiva. Nuestro sistema no resiste más parches. No se pueden poner parches y salir así como así. Ahora, esto se discute ¿cómo? Técnicamente. Lamentablemente lo que hay también es un desprecio sobre lo técnico y sobre lo profesional. Hay que convocar las universidades, los actores económicos y sociales a discutir un sistema de impuestos. Aunque estemos un año discutiendo, pero la verdad necesitamos un sistema de impuestos previsible, serio. ¿Qué dos o tres economistas me mencionaría como referentes técnicos de su espacio?
Bueno, nosotros tenemos, obviamente, nuestro economista es Martín Urés, que ha sido legislador en la Ciudad de Buenos Aires, es un economista muy progresista de mucho tiempo pero en el equipo que nosotros estamos trabajando está González Fraga, que es del radicalismo, está Gastón Rossi, que es del equipo de Martín Lustó. En el UNEN, si algo se había conformado de forma excelente, era un equipo económico que presentó una propuesta económica muy completa. ¿Y lo puede nosotros incorporamos a Kosakov para el área industrial y del empleo, porque no se puede discutir hoy política económica si no es discutiendo empleo, vivienda, una cantidad de cuestiones. Bueno, en la época de rescatar, digo, estamos rescatando en gran medida ese equipo. En la época en la que Martín Lustó era ministro, tampoco él podía decir cuánto era la inflación, por ejemplo, porque ya había empezado la intervención de Moreno en el INDEC. Y por eso se fue. Sí, está bien, pero claro, fue ministro un tiempo. Por eso se fue, claro que sí. Y después estos consensos con empresarios, con sindicatos, ¿cómo los construirían? Porque hoy los factores de poder económico están queriendo jugar en la elección fuerte. Para nosotros hay que institucionalizarlo en realidad. Debe existir un Consejo Económico Social, político, económico y social, que justamente sea un ámbito natural y permanente. Lo que no podemos es llevar a ese ámbito de discusión solamente el tema precios y salarios. Hoy hay que discutir las condiciones de la economía, cómo transformar nuestras ventajas comparativas, que son muchas como país, en ventajas competitivas. Pues lo cierto es que nosotros somos un país, todo el mundo dice que puede alimentar a 300 millones de personas, pero acá no alimentamos a 40 millones de personas. Algún problema tenemos en todo esto. Entonces también hay que discutir nuestra matriz productiva. ¿Cómo hacemos para que realmente las capacidades y las ventajas que nosotros tenemos podemos convertirlas en ventajas competitivas que nos permitan crecer, producir, pero obviamente resolver prioritariamente el problema de los sectores más pobres? Margarita, usted decía recién, ve mucha demagogia en los otros candidatos. Yo le decía, lo de Macri, ¿usted cree que se puede salir de un día para el otro del cepo o es eslogan de campaña? Es eslogan de campaña, pero se lo dijo su propio equipo económico. El equipo económico dice, no, eso es lo que le recomendaron los asesores de imagen. El equipo económico no dice eso. Es de una irresponsabilidad total. El cepo económico fue una muy mala medida, ¿eh? No voy a defender nunca el cepo económico, una muy mala medida. Ahora, decir el día de diciembre llego y lo levanto, no resiste ningún análisis. Entre otras cosas porque ni siquiera saben cuáles van a ser las reservas que tenga el Banco Central en ese momento, y uno por tomar una medida así, tenés 10.000, perdiste la mitad. Y lo demás momento, ¿no? Indicando sobre la polémica de este momento, en enero saco, si soy presidente, el impuesto a las ganancias. Para mí eso tiene que ir a parar a lo que es una reforma integral. ¿El impuesto a las ganancias debe ser reformado? Sí. ¿Hoy afecta a muchísimos trabajadores? Sí. Ahora, eso tiene que ir a parar en una discusión mucho más amplia. No se puede tratar como parches el sistema de impuestos. Para nosotros debe haber una comisión, insisto, más de base técnica que otra cosa, porque los políticos todos tenemos la lengua fácil. Entonces salimos y decimos cualquier cosa y después eso no es sostenible en términos de la administración de un país que requiere recursos para que la cosa funcione. ¿La decepcionó UNEN? Sí, pero me hago cargo. La verdad, a esta altura ya no sirve de nada decir hacia atrás. Tal vez cometimos el error, no sé cuáles fueron las razones, pero hoy lo importante para nosotros es que nosotros sostenemos ese proyecto. Nosotros no borramos con el codo lo que escribimos con la mano. La Argentina necesita una alternativa política clara y honestamente progresista que se ponga estas prioridades, y nosotros nos hacemos cargo. Estarán los que quieran estar y el resto habrá tomado otro destino. ¿Tiene una posición tomada respecto del derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto? Por ejemplo, ayer las candidatas de izquierda nos destacaban mucho este punto. Yo soy firmante del proyecto, soy firmante del proyecto de la coalición, por lo tanto tengo una posición tomada desde hace muchísimos años. Margarita, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, de aquí a agosto, bueno... Vendré muchas veces. Por supuesto, tiene las puertas abiertas, sabe, es una militante, se ha jugado siempre por sus convicciones, que eso vale todavía en la política argentina, aunque muchos tratan de borrarlo, ¿no? Así que es muy importante eso. Bueno, Un gusto, Margarita. Muchas gracias.